Bienvenidos a la tercera parte de la introducción a Adobe Photoshop. El día de hoy veremos lo que es la edición no destructiva. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, tenemos esta imagen de dos perritos y si yo empiezo a pintar encima con la herramienta de pincel, ¿qué sucede? Para empezar, si nos fijamos en nuestras capas, estoy trabajando directamente en el fondo. Y todo lo que yo trabaje se quedará sobre esta capa. Pero si yo quisiera volver atrás o recuperar la imagen original, mi capa ya está modificada, ya está alterada. Entonces, si yo hago control Z, en este caso, recupero todo. Pero imagínense cuando tenemos miles de ediciones, muchísimas capas, se dificulta este proceso. Entonces, hay distintas formas de hacer una edición no destructiva, que no sea directamente sobreescribiendo esta imagen o cualquiera sea que estemos trabajando. Una de estas formas de edición no destructiva es utilizar las capas de ajuste, como las que tenemos aquí en el panel de ajustes. Bien. Para estar aún así más seguros, vamos a duplicar apretando Control J o Comando J mi capa y vamos a ir viendo los ajustes. ¿Qué tenemos en el panel de ajustes? Tenemos brillo contraste, niveles, curvas, exposición, intensidad, tono saturación, equilibrio de color, blanco y negro, filtro de fotografía, mezclador de canales, consulta de colores, invertir nuestra imagen, posterizar, umbral, corrección selectiva y mapa de degradado. Cada una de estas opciones genera una edición en nuestra imagen, pero no de manera directa. Lo veremos ahora mismo para entenderlo mejor. Por ejemplo, partiremos aplicando una capa de ajuste de brillo y contraste. Hago clic y automáticamente se abre este panel de propiedades específicas de la capa de ajuste, brillo y contraste, en donde yo puedo precisamente ir modificando el brillo y el contraste de mi imagen. Entonces, conforme yo vaya moviendo estos controles o escribiendo los valores, se va a modificar. Entonces, por ejemplo, voy a reducir el brillo y aumentar el contraste, ¿no? Así como que la imagen se vea mucho más dramática. ¿Qué está pasando en mi panel de capas? Fíjense que la modificación no está directamente sobre mi imagen o mi capa 1, tampoco está sobre el fondo, sino que se ha creado una capa específica de brillo y contraste. Y lo que va a hacer es aplicar esta modificación a todo lo que tengamos debajo. Entonces, si yo genero otra capa de brillo, otra capa de ajuste, cualquiera sea de las que tenemos aquí, va a continuar aplicándose una sobre la otra. Hagamos el ejercicio en ese caso. Ahora vamos a añadir una capa de blanco y negro. Fíjense, le hago clic y se abre este panel de propiedades específicos de blanco y negro. Entonces, lo interesante de modificar el color o volverlo a blanco y negro mediante una capa de ajuste es que podemos modificar el brillo o la intensidad de los amarillos originales, reducir los verdes o darle más brillo a los rojos también. O contrariamente, volverlos más oscuros. Entonces aquí ya entra mucho el criterio de cada uno que esté utilizando la herramienta para escoger en qué medida modificar o aplicar este ajuste. Entonces lo dejamos con este efecto dramático que estábamos buscando en un inicio. Yendo a nuestras capas podemos ocultarlas o mostrarlas, ¿no? Haciendo clic en el ojito. Entonces veamos qué sucede cuando
hago clic en el ojito de la capa de brillo y contraste. Toda la modificación que teníamos en cuanto a brillo y contraste deja de ser visible. Podemos hacer lo mismo con la capa de blanco y negro. Fíjense, ahora ya no está con el blanco y negro. Entonces, si aplico los ajustes de niveles, lo que modificamos son los niveles de color o de luz. Por ejemplo, voy a darle en ajuste preestablecido, hago clic y desgloso aumentar contraste 1. ¿Qué es lo que hace? Está trabajando los canales RGB, rojo, verde y azul. Y aquí también puedo ir moviéndome. Conforme vaya moviendo estos indicadores, mi imagen se va a modificar también. Pero puedo desglosar el RGB y decirle que trabaje solo sobre los tonos rojos. ¿Y qué es lo que va a pasar? También puedo modificar esta tonalidad y precisamente alterar el color de la imagen. Fíjense en este caso solo el rojo. Puedo hacer lo mismo con solo el azul. Entonces, conforme yo vaya moviendo estos cursores, ¿qué va a suceder? Se va a alterar mi imagen. Entonces, podemos darle mucha intensidad al azul o que se mantenga tal cual lo tiene la imagen. Puedo desactivar este ajuste que acabo de dar. Incluso puedo borrarlo. Me dice, ¿estás seguro que quieres eliminarlo? Sí. Y todo ese ajuste que creamos se borra sin modificar en ningún momento la imagen original. Entonces tenemos los ajustes de brillo y contraste, niveles, curvas. Las curvas es una forma de editar también la imagen de manera más manual. Nos presenta una curva en cuanto al color. Podemos también trabajar los canales de forma separados, por ejemplo en el verde. Y dependiendo dónde vayamos a colocar estos nodos, la imagen se va a modificar. Podemos decirle también que sea la modificación de forma automática. Por ejemplo, si yo doy clic aquí, automáticamente va a realizar el ajuste como Photoshop lo considere mejor. Ojo con eso, porque a veces es suficiente un ajuste automático, pero dependiendo del tipo de imagen, puede ser que no funcione bien. Tenemos también los niveles de exposición. Entonces, la exposición es la cantidad de luz que vaya a tener nuestra foto. Entonces, fíjense, si yo voy dándole mucha exposición, se vuelve muy blanca, se quema incluso la imagen. Pero también puedo decirle que no tenga casi exposición y pasa todo lo contrario, ¿no? Entonces se va volviendo más bien oscura. Podemos decirle el desplazamiento o también a veces lo llaman neblina que pueda tener nuestra imagen. La corrección de gama que quiero darle. Que este efecto de neblina más bien sea menos fuerte, más fuerte. Y va a depender mucho de la imagen que tengamos. Tenemos también los niveles de intensidad. En la intensidad va a ser aplicado a la imagen en general. Aquí no tenemos tanto la opción de separar uno por uno los canales ni nada por el estilo. Es muy básico. Tenemos también el tono y saturación, que es uno de los ajustes más específicos. ¿Por qué? Pues tenemos más opciones de edición, por ejemplo, amarillos. Y solo se va a modificar los amarillos. Por ejemplo, voy a saturarlos. Voy a hacerlos más luminosos, menos luminosos. Va a depender mucho de cómo yo vaya aplicando este panel o estas herramientas. Entonces, por ejemplo, los rojos, que es lo que tenemos muchísimo en esta imagen. Puedo darle saturación, darle mucha luz o quitarle la luz y fíjense, se vuelve muy oscuro. Entonces, ahora
el sillón, que era todo rojo, ha dejado de serlo y se ha vuelto negro, sin la necesidad de seleccionar todo el sofá y pintarlo encima o modificarlo. Entonces podemos también hacer muchas ediciones con las capas de ajustes y en eso depende muchísimo el tipo de imagen que tengamos. En la parte inferior modificamos también el color en todo el espectro. Entonces yo puedo ir utilizando estos valores para indicarle la cantidad o porcentaje que quiero que tenga del color. Por eso varía tanto dependiendo dónde coloque mis valores. Pero es algo muy importante de conocer, es uno de los ajustes más utilizados y hay que darse tiempo de, como diríamos, hurgar. Tenemos también el ajuste de equilibrio de color, donde podemos modificar el color enfocándonos en las sombras, medios tonos y lo que son las iluminaciones. Si yo selecciono las sombras y voy modificando los valores, se va a aplicar solo a las sombras. Por ejemplo, darle un tono más amarillo o, caso contrario, a las iluminaciones. Por ejemplo, quiero que las iluminaciones sean mucho más cianas o sean más magentas. Se va a aplicar en los tonos que detecte con más luz. Podemos también hacerlo en blanco y negro, que acabamos de verlo. Tenemos también la opción de filtro de fotografía. Entonces, en estos casos podemos ir agregando filtros de fotografía que se utilizaba muchísimo cuando se tenía la fotografía analógica especialmente. Entonces, si tenemos una imagen muy cálida, quiero que sea más fría, tengo un filtro para hacerlo de forma automática. Y podemos decirle qué tan denso o intenso quiero que sea este filtro. También tenemos el mezclador de canales. El mezclador de canales nos ayuda a, como dice, mezclar los canales. Esto podemos verlo un poco más específico más adelante, porque los canales los tenemos también aquí y son rojo, verde y azul, RGB. Entonces podemos hacer modificaciones tanto desde los canales como con el ajuste. Pero vamos a tener aquí la forma de modificar o dar la intensidad a cierto canal en específico. Por ejemplo, solo el rojo, solo los verdes. Tenemos también la consulta de colores. Entonces lo que vamos haciendo es cargar perfiles de color que automáticamente va a modificar dependiendo de qué sea lo que yo le indique en estos paneles, ¿no? Entonces son filtros de colores que también vienen desde la fotografía analógica. Entonces normalmente si uno aprende fotografía entiende estos términos específicos porque son filtros de cámaras específicos que simulan sobre estas fotografías digitales. Entonces aquí igual hay muchas opciones para ir modificando y es cuestión de sentarse y hacer la prueba cada uno, porque como decía, lo que funciona en una fotografía puede no funcionar en otra. Tenemos ajustes, que puede ser para invertir, lo voy a ocultar. Tenemos la opción de posterizar, es decir, la cantidad de niveles que vaya a tener esta imagen, que sean muy bajitos o que sea máximo y mantenga casi todos los valores. Entonces es un efecto que se utiliza muchísimo y podemos hacerlo desde los ajustes de capa. Tenemos también el umbral, que, fíjense, básicamente anula los colores. Podemos decir que lo vuelve todo en un solo tono, en un solo umbral. Y podemos indicarle también si quiero que sea un umbral muy bajo, muy alto,
y va a depender igual muchísimo el tipo de imagen. Tenemos también la corrección selectiva. Voy a ocultar el umbral. Ahí está. Por ejemplo, rojos. Quiero que los rojos se corrijan y vamos aplicando sobre el cian, magenta, amarillo y negro, que es básicamente CMYK. Entonces también podemos ir modificando estos valores, por ejemplo, para hacer más bien un rojo mucho más intenso. O más bien todo lo contrario. Entonces va a depender mucho de cómo utilicemos este panel. Tenemos también mapa de degradado, en donde colocamos un degradado que tengamos o los que ya tiene guardados Photoshop. Podemos colocar uno nuevo que nosotros tengamos y lo que va a hacer es aplicar en base a los colores de este degradado una modificación sobre la imagen. Entonces fíjense que funciona mucho mejor en algunos casos que en otros. Y esto va a simplemente variar con el tipo de degradado que tengamos. Es la edición no destructiva. Vamos a trabajar lo que son las máscaras de capa. Supongamos que quiero aislar a este perrito. Entonces la forma más común de hacerlo sería mediante la herramienta de selección rápida o con la herramienta de selección e ir escogiendo y selecciono al perrito. Y lo que voy a hacer ahora es crear una nueva capa donde esté solo el perrito. Entonces aprieto Control J y ahora está ahí. Pero si lo que yo quiero es mantener la imagen original y no crear un recorte solo del perrito, sino que solo se lo vea a él, trabajamos las máscaras de capa. Entonces, ¿qué es una máscara de capa? Es una herramienta de Photoshop que me ayuda a enmascarar, o más bien podemos decir recortar, encerrar cierta parte de la imagen. Y yo le indico qué es lo que quiero que encierre. Entonces, ¿cómo podemos crear una máscara de capa? Entonces, sobre mi capa actual, tengo que estar con la capa seleccionada y activa. Ojo, eso es importante. Voy a la parte inferior. Fíjense aquí, debajo de mis paneles, tenemos la opción de efectos, que eso vamos a verlo un poco más adelante, pero lo que nos interesa es este cuadrado con un círculo adentro, que es añadir máscara de capa. Entonces yo hago clic y fíjense que se activa un cuadrado al lado, que tiene estas líneas encerrando a la imagen. Tiene una cadenita que podemos activar y desactivar, que es lo que encadena esta máscara a la imagen. Entonces tengo que estar segura de que estoy sobre mi máscara de capa y lo que vamos a hacer ahora es simplemente ir pintando. Entonces activo mi pincel, aprieto B y tengo que estar segura de que estoy con el color negro. Y lo que voy a ir haciendo es pintando. Simplemente vamos pintando. ¿Y qué es lo que está haciendo ahora? Nos volvemos a fijar en nuestra previsualización de mi capa. ¿Y qué está pasando? En la máscara se va pintando todo lo que yo he ido arrastrando el pincel, o sea, lo que he pintado. Y esto está generando la máscara. Ahora, mi pincel tiene una opacidad de 48%, entonces en mi panel de propiedades le doy 100 para que sea más duro y más rápido también esto. Entonces, donde yo vaya pintando, se va a ir borrando la previsualización de mi imagen. La imagen original se queda intacta, pero la máscara de capa alberga toda la información de lo que estoy editando. Entonces vamos a ir borrando. Entonces ya tengo mi perrito medio ahí. Entonces, ¿qué pasa si, por ejemplo, se me fue? Hice una pincelada que no debía, pero no quiero apretar simplemente Control Z. Lo que hago es invertir los colores que estoy utilizando.
Entonces aprieto aquí y ahora el blanco está sobre el negro y voy pintando encima. Entonces todo lo que yo pinte blanco va a mostrarse y todo lo que yo pinte negro se va a ocultar. Entonces eso es importante que lo tengamos en mente cuando estamos trabajando las máscaras de capa. ¿Por qué? Es lo que va a precisamente modificarla y editarla como nosotros querramos. Entonces muchas personas prefieren hacer selecciones con máscara de capa porque no estamos editando la imagen original y estamos también haciendo recortes. Entonces si yo tengo un pincel duro, va a ser mucho más delimitado el borde. En cambio, si tengo un pincel suave como el que estaba utilizando, va a ser así como difuminado, como lo que estamos viendo ahora mismo. ¿No? Entonces va a depender muchísimo del tipo de pincel que estemos utilizando para pintar y controlar mi máscara de capa. Entonces voy aquí, desgloso y vamos a escoger un pincel, por ejemplo, con textura. Entonces si yo voy borrando o colocando las cosas, va a aplicar esa textura. Le voy a dar más tamaño, fíjense. Entonces yo voy haciendo clic y va aplicando esa misma textura. Entonces puede ayudarnos muchísimo cuando tenemos que pintar objetos o elementos con la máscara de capa. Entonces si quiero cambiar mi color rápidamente, ¿cómo puedo hacerlo? Fíjense, estoy yendo ahora aquí abajo en mi barra de herramientas. Ahora está el blanco delante. Si yo aprieto X, ahora está el negro. Entonces, X para cambiar los colores que tengamos seleccionados. Eso les va a ayudar muchísimo a ahorrar tiempo y tenemos que irnos aprendiendo los comandos. Ahora, ¿pero qué es lo interesante? Por ejemplo, puedo ocultar esta capa, que es la original, y se oculta también la máscara de capa. Pero, ¿qué pasa si la desvinculo? Fíjense en esta cadenita, ¿no ve? Ya no voy a poder ir modificando directamente sobre esto, sino también voy a poder editar, mover la capa. Pero si lo que yo quiero, por ejemplo, es ahora que ya no esté el recorte, puedo simplemente hacer clic derecho, se desglosa este menú y le digo eliminar máscara de capa. Y todo vuelve a estar de la forma original. Por eso es tan importante las máscaras de capa. Y fíjense algo muy interesante. Voy a volver a duplicar el fondo para que sobre ese fondo apliquemos el ajuste de tono y saturación. Tenemos aquí un ajuste que acabamos de crear. Pero ¿qué sucede? Automáticamente cada ajuste tiene una máscara de capa. Está todo blanco. Eso quiere decir que se está aplicando a toda la imagen. Entonces, si yo voy pintando, lo que voy a ir haciendo es ir enmascarando y decirle que aplique solo sobre los perritos, por ejemplo, en este caso. O si pinto encima de los perritos, lo que va a hacer más bien es aplicarse sobre el sillón y no sobre los perritos. Entonces, es una ayuda gigante. Ahora, ¿qué pasa si lo que yo quiero es hacer que sea más específico? Por ejemplo, voy a seleccionar aquí esta parte. La tengo seleccionada. Vuelvo al pincel, aprieto B y pinto como en las máscaras de capa. Aprieto control D para salir de la selección y fíjense que ha marcado un borde mucho más exacto. Entonces también podemos apoyarnos de las herramientas de selección para trabajar las máscaras de capa. No es necesario que utilicemos solamente el pincel. Entonces, por esto se llama edición no destructiva, porque podemos aplicar estos ajustes sobre máscaras de capa
en áreas específicas de nuestras imágenes y cuando nosotros consideremos necesario, simplemente lo ocultamos o lo borramos y nuestra imagen original se mantiene intacta. Ahora puedes aplicar este ejercicio seleccionando o descargando la imagen que está en el comentario del video.